están? Muy buenas tardes. Es un gusto, un placer este reencuentro con ustedes al mediodía, nuestra primera edición en esta jornada de lunes 15. Buena noticia en el cajero porque ya se avisó de que hay habilitaciones en cuanto a la quincena. Esa es una muy buena noticia siempre en esta mitad de semana, bueno, de mes en este caso. Y bueno, con mucha expectativa y con mucha información. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenidos. Bueno. Bienvenidos todos y felicidades. Gracias por el cumple el sábado, ¿no? Exactamente. Carlos Troche se tomó unos días de descanso, ¿no? ¿Cómo estuvo bien, los días? Sumamente. Vos sabés que es muy peligroso, ¿eh? ¿Por qué es peligroso? Uno se acostumbra. Sí. Sí, pero les extrañé, en serio. Sí. No, nos imaginábamos. Acá también, Carlos. Sí, porque justo en el lugar donde yo estaba, en el este del país, en el lobby del hotel, todo C9N. Me enorgullecía. Sí. Y los veía así de paso también. Realmente se te extrañó bastante. De paso, un saludo a los amigos de Alto Paraná que siempre están ahí prendidos. Súper seguidores. O sea, es que no es por nada, pero C9N tiene una tremenda penetración informativa allá. Prácticamente en todos los lugares así público, masivo, está C9N. Para mí fue realmente un orgullo poder comprobar eso ahí en el Alto Paraná. Como estar en casa, prácticamente. Totalmente. Bueno, arrancamos mucha información el fin de semana, el tema que veníamos también viendo acerca de esta niña de 9 años que falleció en un consultorio odontológico. Qué terrible ese caso, Carlos. Sobre todo un llamado a la atención. Cuidado con las ofertas en donde no se tienen precisamente los cuidados necesarios para hacer cualquier tipo de intervención médica, desde el dentista hasta cualquier curación mínima. En este caso se habla de una supuesta negligencia médica por un lado y también de una reacción alérgica que tuvo la paciente, esta niña de 12 años que fue hasta este consultorio para hacerse un tratamiento de conducto, un tratamiento que es prácticamente normal, ¿no? Claro, para cualquier una anestesia persona. de la encía, no una anestesia general. Y bueno, pero ya la fiscal anunciaba que finalmente la autopsia va a poder determinar qué pasó realmente y qué causó su muerte. Y muchas otras informaciones a partir de ahora, pero comencemos, jornada bastante calurosa. Sí, bastante. Un cielo parcialmente nublado, pero un sol radiante en Ciudad Capital. Vamos a ver, vamos ya con los datos del tiempo, ¿qué les parece? Vamos a ver primero, señora, señor, cómo va a estar la jornada de hoy lunes. Atención, así se observa en estos momentos Ciudad Capital. Sí, mucho calor realmente. Vamos a ver cómo se va a presentar esta jornada. Ayer hay que decir muchísimas lluvias. Sí, vamos a ver si es que esto continúa ya para esta tarde. Sí, hay pronóstico de algunas precipitaciones. 29 grados es la temperatura actual, cielo parcialmente nublado, la humedad del 59% y velocidad del viento a 20 kilómetros por hora del sector noreste. Tarde todavía con clima bastante inestable, va a seguir subiendo la temperatura. Vamos a llegar a esta térmica de 33 grados, noche y madrugada entre 29 a 25 grados y ya amaneciendo mañana martes, atención, vamos a tener una temperatura de 23 grados. Vamos ya con el pronóstico del tiempo de forma extendida. Vamos a ver cómo va a estar esta semana. Para mañana martes, ocasionales tormentas eléctricas. Atención con este dato, ¿sí? Vamos a tener una mínima de 22, máxima de 30 grados para este miércoles. Todavía el pronóstico de algunas precipitaciones, mínima de 18, máxima de 24 grados para este jueves. Atención, este fresquito, ¿sí? Este fresquito al amanecer, ocasionales tormentas eléctricas, la máxima tan solo 26 grados. Y ya para el próximo fin de semana todavía continúan las lluvias, mínima de 18, máxima de 30 grados. La niña, conforme refirieron los médicos de la CIMED, donde fue el lugar que ella recibió primeros auxilios y llegó sin signos de vida, explicaron que la presunta causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio. A la fecha ya se tiene recepcionado todo lo que son evidencias fundamentales y bueno, los requerimientos rápidos, como son las muestras de las partes del cuerpo de la menor luego de la autopsia.
Asimismo, muestras de sangre para los análisis pertinentes, porque hay que determinar qué tipo de droga se utilizó, si conforme los protocolos del Ministerio de Salud es lo correcto o no. También se están pidiendo informes respecto al protocolo, si esta profesional estaba habilitada, si estaba habilitada como odontóloga pediatra, si el procedimiento de anestesia fue el correcto, si dónde debía ser realizado. Hay varias hipótesis que deben cerrarse en las próximas horas. Porque en cada rato me las amenazas a la chipicera que se tiene. La hora de detención lo que faltaría es de Sergio González, Mascucho, José Gabriel Álvarez, Talentorí, Felipe González y Salvador Centurión Salvador. Estos cuatro ellos quieren hora de detención. Hubo un atraco dentro de un colectivo de la línea 27 que circulaba por la avenida Eusebio Ayala. Pudimos aprenderle a estos jóvenes, rescatando de su poder un revólver calibre 22. Corroboramos sus antecedentes, encontramos que la misma tenían orden de captura por robo agravado en la zona central a un colectivo. Los 5 aprehendidos son menores, 2 varones y 3 niñas. Vamos hasta Lambaré para contarles este caso bastante llamativo de asesinato que involucra a una pareja, porque una mujer es la responsable de la muerte de su esposo a punta de arma blanca. Aparentemente, durante una discusión en horas de la madrugada, ella se apoderó del arma blanca y le cortó el cuello a la víctima. Al principio quiso ocultarse, pero luego se entregó a la policía. Un hecho de homicidio ocurrió en el barrio Valle Apuá de la ciudad de Lambaré, donde resultó víctima, en este caso, el señor Milciades Antonio González Ortiz, de 42 años, y resultando como supuesta autora Norma Beatriz Prieto Colmán, de 42 años también, quien finalmente se entregó a la Policía Nacional tras este hecho de homicidio que ocurrió en la ciudad de Lambaré. En el lugar encontramos efectivamente a una persona que se encontraba de posición de cúbito dorsal, y se trataba de una persona de 42 años de sexo masculino. La comisaría 15 tuvo conocimiento en base a que su igual de la ciudad de Mariano Roque Alonso le había comunicado que una persona, la supuesta autora, se había entregado aproximadamente a las 7 de la mañana, y por lo cual ellos se constituyeron en el lugar, y con la autorización de la propietaria del inmueble, que es un inquilinato, se pudo ingresar, y ahí constatamos el deceso de esta persona, que contaba con 4 heridas de arma blanca. ¿En qué partes del cuerpo? Una a la altura del cuello, de aproximadamente 20 centímetros de largo y 10 centímetros de profundidad. Ese fue el que realmente le ocasionó la muerte, porque las 3 restantes no fueron mortales, según refirió el médico forense que inspeccionó el cuerpo. Ella refirió que fue una pequeña discusión que le había reclamado la víctima, que le había reclamado la razón por la cual no le había planchado la camisa para ir a trabajar, porque entra en horas de la mañana en su lugar de trabajo, y que eso fue lo que le molestó, y por eso tomó la determinación de eliminarlo. Bueno, la supuesta autora se presentó en la comisaría 10ª de Roque Alonso, informando que en hora de la mañana, aproximadamente las 4 de la mañana, tuvo una discusión con su pareja, ¿verdad?, donde ella reaccionó aplicándole
varias heridas con cuchillo, provocándole el deceso. Se trata de una mujer de 42 años sin antecedentes. Mencionó que están en un régimen de convivencia hace un año. Ambos tienen hijos de anteriores parejas. Lo que la autora mencionó que ya va un tiempo prudencial de peleas. Esta mañana se levantó, no le planchó el uniforme a su marido, fue reclamado por eso y ella reaccionó aplicándole heridas, ¿verdad? Que ahora confirmamos que le provocó el deceso. Pero por lo menos, ¿qué fue lo que pasó? No. Nada. Pero es cierto que vos le mataste o no admitiste eso. La policía dice que vos admitiste que vos te entregaste. ¿Es así o no? ¿Él te agredió en algún momento? ¿Se pelearon por algo? ¿No? Ya en sede del Ministerio Público, ante la unidad de la fiscal Miriam Rodríguez, la mujer se abstuvo de declarar y fue derivada hasta un centro asistencial para el diagnóstico médico. Una mujer fue baleada por supuestos sicarios en la zona de Camburetá, en el departamento de Itapúa, cuando estaba a bordo de su automóvil. La misma recibió un disparo en el cuello, pero se salvó de milagro y ahora relató los momentos de terror que pasó. Andrea Cáceres es la mujer que el fin de semana fue víctima de un ataque por parte de supuestos sicarios, quienes la interceptaron cuando la misma circulaba a bordo de su automóvil. Recibió un balazo en el cuello, la bala aún permanece en ese lugar, internada en el Hospital Regional de Encarnación. La misma contó los momentos de terror que pasó junto a su familia tras este atentado. Estaba viniendo hacia mi local, porque mi marido trabaja ahí, y cuando llegué a la rotonda, ahí bajé un poco la velocidad del auto y ahí ya me empezaron a dispararme. ¿Directamente? ¿Sí? Directamente, sin me dar palabra. Yo me agacho, me meto abajo del volante por ahí, pero igualmente me agarró la bala en el cuello. Y cuando me levanté un poco la mirada, ya se estaban yendo hacia el circuito los que me dispararon. ¿Cuántos disparos aproximadamente, según usted se dio cuenta? Según yo, fue 4 disparos. 2 de una que rompió el vidrio primeramente del vehículo y después la segunda que en mi cuello y otros 2 que dos lo que traspasaron en el auto. Se nota. ¿Los autores estaban en una moto? En una moto sin casco. Sin casco estaban. Eso es lo que me puedo acordar. Aparentemente el trasfondo de este hecho sería la ocupación de un local comercial en el distrito de Camburetá, ya que hace 3 meses también fueron víctimas de un ataque y en esa ocasión habían recibido un contundente mensaje por parte de quien sería el responsable. Ella salió a las 22 horas de su trabajo, se dirigía hacia la hamburguesería, después cerramos y nos vamos todos en casa. Y ahí fue que más o menos las 22:15 horas que le dispararon. Yo creo que le estaban siguiendo, solamente que en algunas partes estaban escondidos en un lugar oculto, sin luz, y entonces cuando ya pasó ahí, ya le siguieron y se encostaron a ella y le dispararon. Y ella frenó, cuando frenó se ve que pegaron la vuelta del auto y ahí le dispararon otro disparo, porque tiene disparos del costado y del frente también. De ambos lados. El objetivo era acabar con su vida. El objetivo era acabar con su vida. ¿Cómo se dice? No, susto ya no es. La primera vez sí fue un susto, pero esta vez justo ya no es. La policía ya maneja algunos datos de quienes podrían ser los autores morales de este hecho de ataque que por poco le cuesta la vida a esta mujer que ahora, atemorizada junto a su familia, pide que se haga justicia. Con 23 minutos en la República del Paraguay, 29 grados la temperatura. Ya lo tenemos al doctor
Federico Franco, ya en comunicación con nosotros para adelantarnos de lo que vamos a tener esta noche en Diálogo Franco. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a Angie. Buenas tardes a Juan, a toda la audiencia de 9N. Muchas felicidades en primer lugar. Estuviste escurridizo en los últimos días, Carlos. Sí, aproveché de desenchufarme un poquitito. Siempre hace bien. Vos sabés que hasta en la tecnología y en el ser humano, desenchufar y volver a enchufar, apagar y reconectar funciona, para cargar un poco de energía. Recomendado. Sí, se viene altamente recomendado, sí, señor. Un fin de año bastante complicado, con mucha información, entonces siempre es bueno cargar energía. Sí, pero de todos modos, Manoto, nomás para el festejo. O sea, esta noche, venite un poco más temprano y te van a alcanzar los bocaditos. No, yo me refiero al otro festejo que va a organizar. Pero no importa, esta noche nos vemos, por supuesto. Cuando dejáis el noticiero, nosotros arrancamos, Carlos. Claro, con toda la audiencia. Bueno, doctor, esta noche van a hablar de un tema sensible, digo, porque de cierta manera, lamentablemente, me tocó pasar de forma personal la cuestión esta de las facturas, cuando hay cuestiones exógenas de por medio. Realmente pasé las de Caín por una situación totalmente ajena a mi voluntad y sin tener absolutamente nada que ver. Pero bueno, es importante plantear y ver cómo funciona este tema. Algunos quizás estén al tanto, otros no, y hay casos que van apareciendo. Sumamente interesante, voy a estar muy pendiente, doctor. Mira, Carlos, efectivamente, hoy va a estar el viceministro de Tributación, el doctor Oscar Orue. Con él vamos a justamente encarar el tema, cuál es la función, cuál es el rol que tiene la Subsecretaría de Tributación, porque a ellos les pasó desapercibido, personas de 70, 80, 90 años que no tenían ningún tipo de registro, de repente pasaban a tener 200, 300 millones, no saltó ninguna alarma. Y el semáforo es bueno, Carlos, audiencia, porque uno si va y es luz verde sabe que tiene que pasar, pero cuando se enciende la luz amarilla uno tiene que parar y niquelar cuando es rojo. Entonces acá pasó algo. ¿Cómo es posible que personas que no tenían ningún tipo de movimiento, ningún tipo de actividad, de repente comenzaron a facturar cifras indecibles porque no cabe en la cabeza la cantidad de ceros? ¿Cuál es el rol de la Secretaría de Estado de Tributación? ¿Tienen ellos un programa, un software que les permita saber, Carlos, cuánto movimiento tuvo, Federico, y cuando alguien no tuvo movimiento y de repente salta, tenían que haber hecho a tiempo? Y segundo, queremos saber qué castigo hay para las personas que infringieron. Y nosotros sabemos el rubro de imprenta. Las imprentas necesitan un código del Ministerio de Hacienda. Si una imprenta logró, valga la redundancia, imprimir una boleta en forma ilegal, hubo sanción, hubo allanamiento, fueron sumariados esas imprentas, se les cerró la imprenta. Hay tantas preguntas que seguramente el viceministro Oscar Orue nos va a ir revelando a partir de las 21 horas por C9N, cuando comencemos este tema de qué rol tiene la Secretaría de Estado de Tributación con las facturas falsas. Y el segundo tema me pareció sumamente importante, interesante, principalmente para nosotros los varones, ya cumplido una cierta edad, una enfermedad silenciosa que lamentablemente en la mayoría de los casos cuando llega a consultorio ya es un estadio irreversible. Me refiero al cáncer de próstata, noviembre azul. Bueno, yo aclaro que el noviembre azul no tiene nada que ver el Partido Liberal y hago la aclaración, ¿verdad? Así como es Octubre Rosa en homenaje a la mujer, se estableció internacionalmente el noviembre azul para sensibilizar a los varones y para que puedan ir a la consulta precoz, porque como bien decís, Carlos, no da ninguna sintomatología al cáncer de próstata. Y cuando se hace el diagnóstico ya tiene metástasis, ya hay cáncer instalado a otro lado, en otra parte de la economía humana. Entonces ya es tardío, ya no se puede hacer gran cosa. ¿Qué es lo recomendable? ¿Desde los cuántos años hay que ir a la consulta? ¿Qué estudios hay que hacer? Y finalmente tratar de romper ese tabú que está muy metido dentro del colectivo ciudadano paraguayo. Es de buen hombre, Carlos, es de bien macho, hablando mal y rápido, pero claro, ir al médico y hacerse los estudios. A veces ni siquiera es necesario el famoso tacto rectal. Hoy con la tecnología, con la medición del antígeno prostático específico, uno puede salir
sin problemas de consultorio médico, con la seguridad de que no ocurrió absolutamente nada. Así que hasta esta posibilidad tenemos hoy día. Sí. El doctor Fernando Abarzúa es un médico paraguayo que un prestigio extraordinario a nivel internacional. Esta nueva tecnología, el sueño, el techo que pensábamos en la medicina que podíamos tener, hoy, Carlos, audiencia, lo tenemos al alcance de la mano. Hoy con la cirugía robótica, que es el ser humano el que opera, por supuesto, pero a través de un robot, y el robot dice, eso no podés cortar, esto podés cortar, podés irte más, no te vaya a ir más. O sea, estás operando con un tutor, con una especie de, vale, acá más que nunca el semáforo, porque verde, amarillo, rojo, te está guiando un robot. Y con el robot hay 0% de posibilidades de errores. Cualquier cirugía de próstata en mayor o menor grado antes dejaba secuelas, algunas más complicadas que otras. Hoy con la cirugía robótica no tenemos. El doctor Abarzúa es un médico experto, opera permanentemente en Santiago de Chile, en Montevideo, Uruguay, en Buenos Aires, Argentina, y lamentablemente tenemos que decir, nosotros en Paraguay tenemos un equipo para cirugía robótica en el hospital de Itaipú, la Fundación Tesain, que infelizmente nunca se utilizó. Esas son las cosas que no podemos creer. Vamos a hablar del cáncer de próstata, de la cirugía robótica y de cuál es el futuro de la cirugía, no solamente en el Paraguay, sino que en el mundo. Qué interesante, realmente imperdible ambos temas, doctor. Como siempre, agradecer tu tiempo para adelantar a la teleaudiencia C9N sobre los temas que vamos a abordar esta noche en Diálogo Franco. Un fuerte abrazo, éxitos, doctor. Yo entro al bocadito y usted entra al regalo. Pero por supuesto, eso es lo de menos, Carlos. Un abrazo, una broma. Muchas gracias. Nos vemos a las 9, si Dios permite. Gracias a la audiencia y gracias a ustedes. Nos vemos, doctor. Un abrazo. Contar igual, ya se adelantó hace mucho tiempo con una camisa de regalo, hace ya un par de meses. Gracias, doctor, realmente. Doctor Franco, con sus entrevistas sumamente interesantes, la manera en la que precisamente maneja los temas, dos temas sumamente importantes, hoy a las 21 por C9N. Pero lo que sí es real, que la gente tiene un deseo inmenso de querer venir. Necesitamos fortalecer la fe, lo que profesan la religión católica, pero hagámoslo de forma responsable. Primero por mí, segundo por mi familia, y que este fin de año ya no existan más lugares vacíos en la mesa. Oh, Virgencita de los Milagros, tú que eres buena. La edición 2021 va a ser particular, pero siempre nos vamos con la esperanza de que todo esto muy pronto va a pasar. Azul es como es el cielo que cubre el suelo donde nací. La niña, conforme refirieron los médicos de la CIMET, donde fue el lugar que ella recibió primeros auxilios y llegó sin signos de vida, explicaron que la presunta causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio. A la fecha ya se tiene recepcionado todo lo que son evidencias fundamentales y bueno, los requerimientos rápidos, como son las muestras de las partes del cuerpo de la menor luego de la autopsia. Asimismo, muestras de sangre para los análisis pertinentes, porque hay que determinar qué tipo de droga se utilizó, si conforme los protocolos del Ministerio de Salud es lo correcto o no. También se están pidiendo informes respecto al protocolo, si esta profesional estaba habilitada, si estaba habilitada como odontóloga pediatra, si el procedimiento de anestesia fue el correcto, si dónde debía ser realizado. Hay varias hipótesis que deben cerrarse en las próximas horas.
Acá en Omar por ahí legalmente porque en cada otro me baja amenazas a la chipis pero pues te digo. La hora de detención lo que faltaría es de Sergio González, Mascucho, José Gabriel Álvarez, Daniel Solís, Felipe González y Salvador Centurión Salvador. Estos cuatro ellos quieren hora de detención. Bueno, desde hace semanas la Municipalidad de San Lorenzo es noticia y tiene que ver precisamente con la situación de sus funcionarios. Primeramente, ¿se acuerdan? Antes que el nuevo intendente asuma, era la falta de pago. Sí. Se deudaba un par de meses a los funcionarios que reclamaban justamente el cobro de salarios. Pero hoy la situación es mucho más complicada. El punto de conflicto ahora mismo es la desvinculación de 488 funcionarios municipales. Hay incluso un comunicado, Juan, al respecto. Exactamente, esto es lo que está generando revuelo en este momento porque hace instantes nada más hablaba ahí con los funcionarios afectados el nuevo intendente Felipe Salomón. Específicamente, este comunicado hace alusión a la desvinculación de casi 500 personas y con esto se estaría ahorrando más de 1.000 millones de guaraníes mensuales. Es básicamente lo que dice este comunicado. El intendente decía, brindará declaraciones a la prensa a las 12:30 en su despacho. Tenemos los detalles de lo que ocurría en ese momento, hace instantes nada más, con nuestra compañera Fernanda Chamorro. Fernanda, ¿nos escuchás? Es así, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo te va? El saludo también para Carlos, para Angie, para todos los televidentes. Y como bien decían ustedes, ya se procedió a la confirmación de que más de 488 personas que formaban parte de la Municipalidad de San Lorenzo quedaron desvinculadas en los últimos días. Si bien es cierto, el actual intendente Felipe Salomón no quiso decir que se traten de planilleros, este sería el término que mejor les quedaría aparentemente a estas personas, teniendo en cuenta que el mismo intendente es quien dice que no pudieron encontrar funciones específicas que hayan sido asignadas a estas casi 500 personas. Por eso, al no tener una ocupación específica dentro de la intendencia, es que se procedió al despido masivo de todos ellos. Parte de este grupo ya fue despedido el pasado día viernes. Posterior a eso continuaron las desvinculaciones y con esto lo que se busca es también abaratar costos, teniendo en cuenta la terrible desorganización en la que se encuentra el municipio de esa ciudad en la actualidad. Una cantidad pero multimillonaria de deudas que están teniendo y ahora que están buscando también recursos, créditos para poder saldar tanto las deudas en cuestión administrativa como también el pago de salarios al resto de más de 1.200 funcionarios que desde hace 2 meses no están percibiendo sus saberes. Escuchemos lo que decía en este sentido Felipe Salomón. De guaraníes mensuales. Y quiero aclarar que este sistema de trabajo va a seguir. Vamos a seguir verificando y estudiando departamento por departamento al funcionario desleal y a esa persona que viene a cobrar sin tener una función dentro del municipio. Hoy va a estar afuera en las calles. ¿Con qué fin supuestamente fueron contratados estas personas? Y sinceramente no tenemos todavía esa información porque hay varios contratos. 200 y poco más de funcionarios terminaron sus contratos en octubre, otros terminan en noviembre, otros terminan en diciembre y así sucesivamente estamos recabando esta información para poder preguntarle a esos funcionarios qué función cumplen dentro del municipio. ¿De qué periodos? ¿Del periodo anterior o de ya años? No, estos descontratados vienen de a partir de julio. Mencionaban que algunos nombrados también fueron descontratados, ¿es así? Asimismo, nosotros tenemos la potestad en este caso, esos funcionarios nombrados están en periodo de prueba, donde nuevamente les digo a ustedes, no encontramos funciones, en este caso hoy dan un paso al costado.
¿Eran planilleros o venían No podemos hablar de planillerismo. Lo que hoy puedo responderle a ustedes que hoy no encontramos funciones para esas personas. ¿Esta lista será publicada, intendente, en la página? Ustedes tienen toda la información en las oficinas, de donde por pedir con una nota pueden tener el nombre de todas esas personas que están contratadas. ¿Cuántos funcionarios quedan actualmente en la municipalidad? Con los 488 que fueron desvinculados, tenemos aproximadamente 1.100. Pero esto vamos a seguir para el mes de diciembre y vamos a seguir también para el mes, en este caso, noviembre y diciembre. ¿Qué cantidad de funcionarios es lo ideal para que trabaje en la municipalidad? Justamente estamos haciendo un trabajo de investigación. Primero vamos a reorganizar el organigrama municipal. Hay direcciones que no están trabajando con otras direcciones que tienen que estar teniendo un trabajo óptimo. Entonces estamos preparando la modificación de ese organigrama. Esto vamos a alzar a la Junta Municipal y de acuerdo a esa modificación vamos a saber exclusivamente cuántos funcionarios tienen que haber en oficina y cuántos funcionarios tienen que tener en cada departamento. Vinculados estos funcionarios, ¿se viene el cuoteo político? ¿Va a meter nuevamente funcionarios aquí en la municipalidad? Hermano querido, hoy vengo para aclarar la situación de la Municipalidad de San Lorenzo. Hoy puedo decir que la municipalidad está en bancarrota. Hoy más de 2 meses funcionarios no están cobrando sus sueldos. Y también tengo que aplaudir a esos funcionarios buenos que a pesar de no cobrar están trabajando, están ordenando la calle y están limpiando la calle. Hoy tengo que aclarar que la municipalidad debe más de 122 millones de guaraníes en combustible. Hoy tenemos que también hablar con ustedes de que encontramos una administración desordenada, donde tengo que estar llorando de las entidades bancarias para que nos den un crédito para que esta municipalidad nuevamente pueda seguir. ¿Usted se compromete en que no van a volver a entrar funcionarios? Yo me comprometo en transparentar la administración municipal. El pueblo sanlorenzano me dio una oportunidad. Hoy no represento un partido, un movimiento. Hoy le estoy representando a mi pueblo sanlorenzano y vengo a transparentar la administración municipal. Intendente, ¿qué garantías tenemos teniendo en cuenta que muchos directores vemos todavía que continúan dentro de la institución? No entendí su pregunta. ¿Qué garantías la ciudadanía sanlorenzana puede tener teniendo en cuenta de que muchos directores continuarían? No sé quién te dijo que van a continuar muchos directores. En el momento que ingresé a la municipalidad he pedido que pongan a disposición sus cargos, donde estamos trabajando en el perfil de cada persona y de cada dirección. Siguen trabajando, pero la mayoría... Bueno, aparte de lo que mencionaba en este sentido el intendente de la ciudad de San Lorenzo, Felipe Salomón, decía él que había más de 1.600 funcionarios hasta el pasado viernes y con este despido se llega a tener cerca de 1.200. Sin embargo, el desorden administrativo y lo que ya calificaba el intendente como una bancarrota en la cual se encuentra la comuna de la ciudad universitaria se vería solamente solucionada en parte con un crédito que necesitan en la municipalidad y que ascendería a más de 12.000 millones de guaraníes aproximadamente, compañeros. Bueno, una situación realmente bastante complicada, financiera y políticamente también, porque esto de desvincular a casi 500 personas, por un lado, lo deja también en una situación sensible y por el otro también estamos hablando de casi 500 personas que quizás sean el sustento de sus hogares, en sentido... lanzar a gente al sistema de desocupados y justo en esta temporada casi cercana a fin de año, no debe ser fácil. Exactamente, desocupados que dicho sea de paso ya eran en cierta manera, Carlos, porque decía según el intendente por lo menos que no tenían tarea específica asignada. Habrá que ver cómo toman estas declaraciones aquellos que fueron desvinculados. Y decía él, no es supuestamente, siempre según el intendente de San Lorenzo, no es que van a meter a más personas de su misma afinidad política a cambio de estos que echaron. Esperemos que sea así. Sí, Juan. Fernanda, ¿ya hubo pronunciamiento de algún sindicato, por lo menos al momento de la conferencia de prensa, o todavía no hay reacciones?
No, absolutamente no. Nadie se acercó. De hecho, ahí los funcionarios, el resto de los que se encontraban estaban con sus trabajos, con sus tareas normales. Ninguno se pronunció ni a favor ni en contra en este sentido. Pero veremos cuáles serán las repercusiones que tendrán, porque decía el intendente, en la próxima semana esperan ellos que ya puedan también pagarle los haberes a aquellos que no están percibiendo sus salarios desde hace 2 meses. Bien, excelente. Fernanda, gracias por este completo reporte. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Desde San Lorenzo comentábamos, hace 2 semanas era justamente la falta de pago. Hoy tiene que ver con la desvinculación de casi 500 funcionarios. Todos ellos, según el intendente, sin funciones específicas. Y la información nos lleva rápidamente hasta el departamento de San Pedro, San Estanislao de Coxca, así se llama Santaní, donde hubo un intento aparentemente de robo en una entidad financiera. Ya Blanca López en vivo y en directo nos da todos los detalles. Hola Blanca, buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos, compañeros, audiencia de C9N. Estamos en la ciudad de Santaní con el compañero Juan Esquivel. Hoy a las 8 de la mañana, cuando abrían este local de Interfisa Banco, se percataron que en la parte posterior, muy cerca de la bóveda, en lo que sería el acceso por este portón, al cual tenemos las imágenes, en la parte posterior hicieron un boquete bastante pequeño en la pared y posteriormente ingresaron. De acuerdo a lo que se puede ver, aparentemente ellos estaban en comunicación con alguna persona quien aparentemente le estaba dando datos, pero posteriormente ya ellos desconectan el sistema de monitoreo de cámaras y a partir de allí abandonan el plan de apertura de la bóveda y allí tienen detrás de la bóveda nuevamente está lo que sería la caja fuerte. Intentaron abrir con pata de cabra, algunos destornilladores y finalmente terminan abandonando la misión que tenían, dejando los guantes del tipo que se usa para construcción, que son de tela con látex. Dejan en el lugar y finalmente no se llevan monto alguno. Recién a las 8 de la mañana se percatan. En principio se pensaba que podrían haber, Carlos, ingresado entre el viernes a la tarde o que habrían ingresado las últimas horas del domingo. Sin embargo, la última información que se tiene es que ingresaron a partir de las 4:30, 4:25, 4:30. Lo que ellos hicieron es, una vez que ingresan, lo primero es que hacen es sacar el DVR, las cámaras, el monitoreo de las cámaras de circuito cerrado, por lo cual queda registrado el ingreso de los mismos al área de seguridad. Inmediatamente personal de investigaciones aquí de la ciudad de San Estanislao llegó hasta el lugar, vinieron gente de criminalística y levantaron las evidencias que fueron abandonadas en el lugar. Hablamos con el subjefe de investigaciones aquí de San Estanislao, quien nos dio los primeros datos que se tenía sobre el ingreso de ellos. De la parte posterior del edificio, ¿verdad? Y de ahí tiene que pasar por 2 oficinas para llegar hasta la bóveda. Sería de la pared como 10 metros aproximadamente queda la bóveda. Intentaron abrir la bóveda aparentemente con alguna herramienta, pues se presume que sería la pata de cabra, ¿verdad?, que fueron utilizadas por los supuestos autores para intentar abrir la bóveda, cosas que no consiguieron abrir. ¿Algo les habría asustado, por eso dejaron el trabajo, entre comillas? Y es la información que nosotros manejamos, que hay versiones de fuente humana, ¿verdad?, que pasó la patrullera por esta zona, presumiblemente en el horario donde ellos estaban trabajando, entonces dejaron cometer su cometido, ¿verdad? ¿A qué hora habría sido el ingreso?
Y esos datos estamos recién procesando. Sería el día, el fin de semana, ellos hasta el viernes, hasta las 18 horas trabajaron. Y el día de la fecha recién se percatan. Entonces tenemos casi 72 horas que vamos a ir procesando esa información y para llegar al horario en tiempo. En las oficinas en donde ellos se pasearon, ¿hay cámaras de circuito cerrado? Sí, los supuestos autores, ¿verdad? Aparentemente son profesionales porque llevaron el DVR del circuito cerrado, el cual ya hablamos con el gerente de la empresa y ellos tienen una allá en la central para que nos pueda proveer esa parte hasta el corte. Una vez que corten ya pierden también la señal hasta la central. ¿Pero tienen algunos indicios de que vehículos podrían estar utilizando? No, hasta el momento no manejamos. Sería 2 a 3 vehículos, eso es lo que estamos manejando, pero las características, más datos todavía no. Estamos trabajando justamente por esos datos con los circuitos cerrados que se encuentran en la zona alrededores. Ahora, el modus operandi es igual al del caso acá Solar, acá al lado. Sí, es muy parecido al caso anterior que ya tuvimos, ¿verdad? Que ellos fueron víctimas de unos 80 millones aproximadamente anteriormente, ¿verdad? Entonces... Bueno, accedimos a un fotograma, Carlos, compañeros, de lo que es el ingreso de estas personas a este banco Interfisa, y se pueden ver que efectivamente eran 2 personas las que ingresan al área de seguridad, porque aparentemente esta empresa cuenta con un sistema de backup a distancia de cada una de las sucursales, y lo que se puede tener certeza que eran personas de cutis muy moreno, que inclusive entraron en zapatillas a la zona principal. A partir de ahora también ya la policía, que se tiene el horario exacto de ingreso, que sería las 04:25, se va a empezar a buscar imágenes de circuito cerrado de toda la zona, inclusive de la parte posterior por donde se presume que habrían ingresado, donde tienen ciertas facilidades, Carlos, porque a prima facie podemos ver que hay como un baldío atrás y un acceso posterior con un portón, que sería el sitio por donde se presume habrían ingresado. Por eso es que no se tuvo la alerta del ingreso de los criminales por la puerta principal, ni se disparó la alarma de seguridad de interrupción de algún sistema de seguridad. El boquete, Carlos, se encuentra acá atrás. Entrando por este acceso, girás a la mano derecha y prácticamente pared con pared, donde se encuentra una L, ahí en la pared cercana a lo que sería la zona de seguridad de esta institución bancaria, es donde se encontró este boquete esta mañana. Pero hace un mes, mismo modus operandi, en este local, que también fue ingresaron de la misma manera y se llevaron 80 millones de guaraníes, la red solar. Y en ese caso también habrían tenido el mismo modus operandi. Ayer era un día de fiesta, un día festivo acá en la zona de San Estanislao, con mucho movimiento en distintos locales, y capaz que eso hayan aprovechado también los criminales para ingresar a esta entidad comercial, porque había Torín, había Calecita, estaban con las patronales de San Estanislao y había muchas zonas de control en donde el personal de la Policía Nacional estaba haciendo la vigilancia, y este sitio cuenta con un sistema de monitoreo de cámaras a distancia. Ellos llevaron el DVR, pero se cuenta con imágenes hasta el momento en que se corta la señal de transmisión a distancia de el monitoreo del sistema de cámaras. Esta vez no llevaron nada, pero estamos ante inminentemente una banda que podría ser de personas
que no son paraguayas, atendiendo a estas imágenes que estamos teniendo y bueno, una alerta también para la ciudadanía de gente que reconozca a estas personas, que llame inmediatamente al sistema 911 para que se active el sistema operativo de búsqueda de estos sujetos que podrían ser, tendrían relación con esa banda. ¿Recordás, Carlos, que se habían abandonado 2 carros fuertes y que podrían estar ya buscando dinero para financiamiento de otro atraco? Tenés razón, precisamente, bueno, según la policía y las sospechas, alguna vinculación tendrían. A ver, ¿en qué consiste, si nos explicás y así compartimos con la teleaudiencia, esta imagen, fotogramas que accedimos de forma exclusiva? Ya está en pantalla. Explícanos, Blanca, en qué consiste. Ese es el momento en que los criminales ya están en el área de seguridad, en donde se encuentra la bóveda y dentro de la bóveda las cajas fuertes. Ellos llegaron a ingresar a este sitio y ahí vos ves la complexión física de estos sujetos. Tenemos también las imágenes que hicimos con Juan Esquivel del boquete que se abrió en la parte posterior y ahí entendemos por qué es tan pequeño el boquete, porque los 2 sujetos serían de una complexión física bastante delgada y inclusive uno de ellos está en zapatilla, con lo que se puede ver también el cutis de piel que tienen ambos, bastante oscuro, y no quiero que me llamen racista, pero también sirve para identificar a las personas que ingresaron, que no es típico de las personas aquí de Paraguay, sino que sería de un cutis moreno muy oscuro, Carlos. Es la sospecha que tiene. ¿Hay algún indicio con relación a estas personas que tiene la policía o todavía es muy nuevo? Bueno, está vigente una alerta de seguridad ante un posible hecho de atraco muy importante, porque recordarás que aquellas personas que se preparaban a hacer un atraco importante abandonaron los vehículos, de los cuales uno de ellos tenía un orificio y todo preparado para poner un arma .50. Sí. Esas personas se formarían parte de una banda poderosa liderada por un histórico en el ámbito delincuencial, un viejo pájaro de cuentas que, si bien ha recuperado su libertad, hoy en día posiblemente está liderando esta banda. Y parte de estos pequeños atracos podrían ser justamente para financiar este nuevo atraco. Por eso que existe una alerta de seguridad en estos momentos ante la posibilidad de un gran atraco. Llama la atención las características físicas de estas personas, que sí las veíamos en hechos grandes, en donde estaban involucradas miembros del PCC, por ejemplo, el asalto a Prosegur, asalto a otras instituciones bancarias, o la toma de toda la ciudad de San Cristóbal, ¿recordás? En donde sí se veían gentes que provenían de países vecinos que también tenían esta complexión física. O te acordás de Negrón, que fue herido cuando asaltaron una institución bancaria en la ciudad de Luque y que posteriormente murió en la zona de Remanso Castillo. Blanca, ahora con respecto a este fotograma precisamente que estamos compartiendo, se ve que estaban abriendo el boquete con la mano, incluso estaban utilizando elementos muy rudimentarios, digamos, para poder llevarse este dinero que al final no pudieron llevarse. Claro, y también hay un dato importante. Ellos estaban en comunicación telefónica, aparentemente recibiendo datos de afuera. Eso lo veíamos también. ¿Te acordás aquel sonado caso del asalto a Villarrica, Carlos? En donde los autores recibían instrucciones de la cabeza de lo que era este asalto, y evidentemente
con información certera. Lo que más llama la atención de todo esto es un edificio bastante moderno, una institución bastante importante, es que vinieron con 2 destornilladores y una pata de cabra. Y eso es lo que eso utilizaron para empezar a tratar de forzar primero el acceso a la bóveda y después seguramente como no pudieron, decidieron abandonar. No trajeron explosivos, por ejemplo, como para abrir, o algo falló en el planeamiento de este hecho. Sí, y aparte, a ver, con accesorios muy básicos para la envergadura del trabajo, entre comillas trabajo, que iban a realizar. Tal cual. Pero también la complexión física, nosotros cuando vimos un agujero muy pequeñito. Vamos a nuestro móvil para que más o menos tengas una dimensión del agujero acá. Sería más o menos de aquí, 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 aquí. Un cuadrado muy pequeño que solamente una persona delgada podría pasar por ese orificio. Y se habla que generalmente en este tipo de hechos los que actúan directamente en el banco no son quizás los líderes, sino que sí o sí necesitan un apoyo. Y si es que ellos hacían ese movimiento acá, quizás alertaban ya a la gente del monitoreo de cámaras que iba a alertar a la policía. Pero atrás no hay tantas cámaras. Pese a que esta institución bancaria también fue asaltada. Atrás no hay muchas cámaras. Y acá sí hay mucho movimiento y ayer fue un día de muchísimo movimiento por todas las actividades que había en torno a las fiestas patronales aquí de la zona de San Estanislao. Y también a esta investigación se va a ir sumando el Departamento contra el Crimen Organizado y se aguarda la designación del fiscal que entienda en esta causa, porque ya estamos hablando la repetición de un modus operandi y es la primera vez que vemos que asaltan en un lugar y al lado van también a ingresar de la misma manera. Es un robo que intentaron hacer en este caso, pero en este caso sí se llevan 80 millones. Y tuvieron la precisa de que en este fin de semana iba a haber muchísimo movimiento, actividades que necesitan de control por parte de la Policía Nacional y por eso quizás entrando por la parte de atrás no iban a llamar la atención, había mucho ruido, como se dice en nuestro lenguaje, y con la gente estaban disfrutando de las patronales, había taurina, había calecita, había de todo un poco, entonces estaban concentrados en distintos lugares para el control del movimiento de las personas. Asimismo, bueno, desde acá también un fuerte abrazo para la gente de Santaní, cuya festividad coincidentemente con mi cumpleaños, el 13 de noviembre, el sábado, por eso amanecieron el domingo, con el festejo, la farra, y lo que menos uno presumía es de que algo iba a pasar dentro del banco, porque estaban en otra cosa. Así mismo, Carlos, y bueno, muchas felicidades también. Gracias. Desde acá, de parte mía y también del compañero Juan Esquivel. Y de parte nuestra, a toda la gente de Santaní también por su fiesta patronal y su fecha de fundación. Blanca, gracias, como siempre, completo reporte. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, desde Santaní. Hacemos una breve pausa, gente, hay mucha información todavía para compartir. Estamos hasta las 15, ya volvemos. Continuó la investigación en torno al tremendo asesinato del ciudadano alemán y su hija de 15 años. Y bueno, se sustenta la hipótesis de que lo que realmente los delincuentes buscaban era una caja fuerte donde había elementos de costo invaluable. Así mismo es, estamos hablando de esta caja fuerte que finalmente fue abierta por los investigadores y donde encontraron importantes elementos que sustentan la hipótesis de los investigadores de que los asesinos realmente querían llegar hasta esta caja fuerte. ¿Qué fue lo que encontraron en ese lugar? Entre otros objetos de valor, los costosos violines de colección y sus respectivos certificados de autenticidad.
Valioso hallazgo al realizarse la inspección del contenedor depositado en el inmueble del ciudadano alemán asesinado el pasado 22 de octubre en su residencia ubicada en Patiño, jurisdicción de Itagua. La diligencia, que comenzó poco después del mediodía, se realizó bajo la figura del anticipo jurisdiccional de prueba, es decir, como un acto irrepetible cuyo resultado ingresará como prueba en el juicio oral contra los procesados por el doble crimen. Participaron un juez penal de garantías, 2 agentes fiscales, la hermana de la víctima que había llegado de Europa, un traductor y efectivos policiales de la sección homicidios de investigaciones, así como personal técnico del laboratorio forense de la Fiscalía. Luego de 3 horas de labor del cerrajero convocado y otros especialistas, se logró finalmente abrir la hermética caja fuerte, localizada y sellada dentro del contenedor. En su interior se hallaron 6 violines con el sello del italiano Andrea Postaccini, con sus respectivos certificados de autenticidad que datan del año 1700 en adelante. También se encontraron otras valiosas documentaciones de los antepasados del extranjero asesinado, que eran de la época de la Segunda Guerra Mundial. Objetos como huesos de mamut que el arqueólogo alemán había descubierto y conservado, así como joyas, según la explicación del jefe de homicidios de investigaciones, quien brindó detalles del hallazgo al culminar la inspección del container ya en horas de la noche de este domingo. Yo no quiero ahondar mucho en detalles, sí se encontró algunos instrumentos musicales, algunos documentos importantes. Eso dentro de la caja fuerte. Dentro de la caja fuerte. Se encontraron joyas, documentos varios, algunas piezas de mamut, obras artesanales del fallecido y algunos violines antiguos de colección. El jefe policial sostuvo que la verificación exhaustiva, el peritaje y la traducción de las documentaciones llevará su tiempo y estará a cargo de especialistas. Bastantes documentos, son bastantes elementos y seguramente va a llevar días de análisis. ¿Puedo ver qué tipo de letra? También maletas. La mayoría en idioma alemán. Eso hay que traducir. Eso hay que traducir. Hay que remitir a laboratorio donde correspondan para los análisis correspondientes. La prensa acompañó por varias horas fuera del inmueble el desarrollo del procedimiento. Si bien la agente fiscal Sandra Ledesma se mostró bastante reservada en cuanto a lo hallado en la caja fuerte, se supo que dentro del container se encontraron también otros 75 violines que serían de menor valor que los resguardados en la caja de seguridad y otros 45 instrumentos de cuerda en la habitación del extranjero, así como numerosas documentaciones esparcidas en el suelo. Esto hay que mandar a traducir. Encontramos varios certificados, pero no sabemos de qué. ¿Se va a hacer el peritaje? Sí, todavía. Vamos a terminar, sí, falta mucho todavía. Faltan muchas cosas. ¿Qué elementos están incautando, doctora? Sí, ya les expliqué, violines, documentos, muchas cosas. ¿Se encontraron los violines entonces? No sé qué tipo de violines son. ¿Se compararán con la documentación? Los 6 violines de valor millonario, así como otros objetos y documentaciones varias, fueron retirados por los intervinientes para los análisis respectivos. En tanto, los demás elementos quedaron nuevamente lacrados y bajo custodia policial en el inmueble. A nivel judicial, recordamos que se decretó la prisión preventiva de los 3 compatriotas de la víctima fatal, quienes, según el avance de la investigación, tuvieron participación en el grave hecho. Bueno, es momento de hablar de Caacupé. Ya escucho la música. A ver si los compañeros en sonido, ahí está. La fiesta ya está ahí a la vuelta de la esquina, los preparativos, el lanzamiento de hoy, con lo que va a ser justamente menos de un mes. Estaba viendo la fecha específicamente. Sí. Hoy estamos 15. Hoy estamos 15. Sí, Faltan menos menos de un mes. Sí, 3 semanas prácticamente. Bueno, importante la conferencia de prensa de hoy, que más o menos va a delimitar a aquellos que, bueno, quieran ir hasta Caacupé entre el 7 y el 8. Hay algunas recomendaciones. Incluso durante parte del novenario, Carlos, porque todas las misas arranca que se realizan, claro, todas las misas que se realizan a ciertos horarios también representan una aglomeración muy importante de personas tradicionalmente. El año pasado, recordemos, no tuvimos esta festividad masiva. Vamos a ver qué pasa este año porque es la primera prueba de cómo se comporta la feligresía en una festividad masiva como la es la de Caacupé. 2 puntos muy importantes. No se va a exigir carnet verde ni tampoco la vacunación completa, pero sí es una recomendación que la gente que no se vacunó no vaya porque va a estar expuesta en su salud lastimosamente. Vamos a ver los puntos principales de la conferencia de hoy. Se recomienda contar con el esquema completo, el uso correcto de la mascarilla,
lavado de manos con agua y desinfección con alcohol al 70%, mantener distancia física de 1,5 metros entre personas, contar con un kit de aseo individual y también permanecer en un ambiente ventilado o al aire libre. O sea, donde estemos muy juntos o sin la posibilidad de separarnos a nivel de aire libre, esperemos nomás que usar la mascarilla, ¿no? Perdón, esto en un evento de esa naturaleza es casi imposible. Claro, en el modo tradicional por lo menos. Claro. ¿Recordás, Carlos, el anuncio de las autoridades de esa plazoleta tan grande dividida en 4 por aforo? Sí, pero cuando vos abrís para todo el mundo, todo el mundo se va a ir, sabiendo que el paraguayo es mariano por tradición y se va a ir. ¿Cómo le decís, no, vos, Juan, no podés pasar ni podés entrar, vos sí, Angie? Dios, ¿cuál va a ser el parámetro para discriminar? ¿Quién? Porque se van a ir. Y una vez que estén allá, imposible de parar, va a ser una marea humana. Claro, y más allá de las vacunas, lo que sí se recomienda todos los años, tener mucho cuidado con el tema del calor, no tirar la basura en la vía pública, disponerlos en el basurero, respetar el paso de las ambulancias y caminar por la acera establecida, evitar compartir mate o tereré, permanecer en los lugares asignados, evitar el contacto físico en el saludo de la paz con personas que no sean del mismo núcleo familiar y sobre todo evitar llevar a niños que lastimosamente siempre son expuestos cada año por los padres en el sentido de pagar las promesas. Bueno, estas son las recomendaciones hechas precisamente desde Cacupé en este lanzamiento oficial. Recordar que ya, como decía Juan, a fin de mes comienza el novenario, son 2 misas, a la mañana muy temprano y a la tarde noche. Ya con eso arranca prácticamente oficialmente la festividad y después lo que va a ser entre el 6, 7 y el 8 a la mañana. Bueno, son varias, repetimos, recomendaciones y principalmente, en principio, que se iba a exigir la vacunación, la doble vacunación, pero finalmente esto no va a correr. Así mismo. Bueno, tenemos más información. Nosotros vamos a contar con servicios de salud fijos más los provisorios. En cuanto a los fijos, 28 servicios de salud, los provisorios 41, 69 puestos, 32 ambulancias. Vamos a ofrecer la toma de muestras del test rápido en 3 puestos. Van a estar involucrados 399 médicos, 877 enfermeras y obstetras, 732 personas de apoyo y un total de recursos humanos de 2.008 personas. Estas son las instituciones que van a estar colaborando con nosotros, ¿verdad? Los puestos fijos, provisorios, ambulancias, sanitarios, portátiles. Vamos a tener siempre el acompañamiento del servicio de ambulancia, del SEME. Vamos a tener los baños portátiles que van a proveer la gente de SENASA, agua, con la gente de SAP. Los puestos fijos están en esta diapositiva, es un poco largo para mencionarlos todos, pero de todos modos nuestro director de comunicaciones les va a facilitar este material. Estos son los puestos sanitarios provisorios, prácticamente a lo largo de toda la peregrinación. Siguiente. Y los iconos de descripción, como ustedes ven, estos van a ser los indicativos de lo que va a ser la basílica, los hospitales, los centros de salud, los puestos provisorios, los móviles, en fin. Creemos de que estamos preparados para poder ofrecerle al peregrinante una cobertura amarilla que se va a hacer hasta el día 4. A partir del 4 vamos a tener lo que se llama código rojo. Vamos a estar prácticamente todos los involucrados del Ministerio de Salud y todas las fuerzas vivas que nos van a colaborar en código rojo a partir del 4 y hasta que termine la festividad. Ayer a nivel mundial se recordó el Día Mundial de la Diabetes y precisamente para hablar sobre este tema, un tema tan sensible y que afecta creo que, y él me va a corregir el doctor invitado de esta siesta, al 10% de la población paraguaya.
Lo tenemos al doctor Andrés Jiménez, diabetólogo. Hola doctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Angie. Y bueno, y a Juan también, que están ahí en piso. Bueno, gracias por la invitación y vamos a hablar acerca de un tema, como bien decías, un tema bastante sensible y muy frecuente. Pareciera ser como que 10% de la población paraguaya es poco, pero en realidad significa que de cada 10 paraguayos, uno de ellos tiene diabetes. Y con relación a ese tema, doctor, es importante aclarar que la diabetes es una enfermedad que te puede o puede aparecer a cualquier edad, desde muy pequeñito hasta ya adulto mayor, en el sentido, no discrimina. Asimismo, existen varios tipos de diabetes, se clasifican en varios tipos, el tipo 1, tipo 2. Tipo 1 es más frecuente en la etapa juvenil, inclusive en la niñez, ¿verdad? Inclusive en bebés puede debutar y tiene un componente genético hereditario, ¿verdad? La diabetes tipo 2, si bien también tiene un componente hereditario familiar, está más asociado a factores ambientales y al estilo de vida. Por ejemplo, está asociada a otras enfermedades como la obesidad, la presión alta, el exceso de colesterol, el colesterol malo elevado, triglicéridos, mala alimentación. Entonces es una enfermedad bastante frecuente y la obesidad está muy ligada a ella. Hay que entender también que es una enfermedad que se puede prevenir, por eso es que este año a nivel mundial el lema de la lucha contra la diabetes es el acceso, o sea que el paciente, la persona tenga acceso al diagnóstico, tenga acceso al tratamiento, tenga acceso a todo ese arsenal terapéutico de drogas, de fármacos que disponemos para el paciente con diabetes. Y en este año conmemoramos 100 años del descubrimiento de la insulina. Sí, precisamente sobre ese punto, doctor, muy importante tener en cuenta estos números, 10% decíamos, pero hay otro porcentaje bastante importante de gente que ni siquiera sabe que tiene esta enfermedad. Estamos hablando precisamente de la diabetes. ¿Y por qué? Porque no se hace un chequeo, la gente no está acostumbrada, no tiene incorporada en su rutina hacerse anualmente un chequeo de sangre para ver el nivel de glucosa precisamente en sangre, doctor. Así como decía Angie, es muy importante que el paciente se haga de rutina por lo menos una vez cada año o por lo menos cada 6 meses, si tiene factores de riesgo. Si está por encima de los 40 años, tiene familiar directo, conocido, portador de esta enfermedad y tiene otra enfermedad asociada, tiene que hacerse los chequeos correspondientes porque el diagnóstico es muy fácil, es muy sencillo y de bajo costo. Sencillamente a través de un análisis de sangre se cuantifica la cantidad de glucosa o de azúcar que circula en la sangre y si el paciente está en ayunas y si tiene un valor de 126 o más, ya se hace el diagnóstico de diabetes sin dudar. No es que el azúcar está subiendo nada más, sino que ya es diabetes con una determinación, con un análisis de glucosa en ayunas de igual o mayor a 126. ¿Hasta cuánto es normal el azúcar? El azúcar es normal hasta 99. A partir de 100 a 125 ya hablamos de prediabetes. Entonces, cuando te sale 101, 102, 103, no es que está subiendo nomás el azúcar. Realmente ya entramos en una entidad, en una fase de que ya hay una alteración, un disturbio dentro del cuerpo que ya hace que el paciente después tenga diabetes. Pero 101, 100, 103, a partir de 100 ya no es normal la glucosa que se encuentra en esos valores. Asimismo, doctor, sabemos que es un camino bastante largo para llegar finalmente a esta condición y de repente como jóvenes desde muy temprano queremos salir a tomar todos los fines de semana, hacer un asado constantemente cada fin de semana, especialmente el fin de año con los amigos o tener de repente algunos gustos o excesos. ¿Cuáles son esos malos hábitos que finalmente son contraproducentes con exceso para nuestra salud? Así mismo, Juan, o sea, hay que tener muy en cuenta de que estos factores ambientales como estos hábitos contribuyen a la aparición de la diabetes. Lo importante acá es que podemos prevenir y también podemos tener una vida normal dentro de todo, entre comillas, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que el paciente que tiene diabetes no necesariamente está condenado a un hábito estricto o está condenado a una enfermedad. Realmente, si la diabetes se le detecta a tiempo, se diagnostica, se le trata como tiene que ser, con todos los fármacos, inclusive insulina,
el paciente puede tener una vida relativamente normal. Eso no significa que el paciente no pueda comer una u otra cosa, pero realmente debe ser muy disciplinado y debe tener una alimentación estricta y un poco rigurosa, ¿verdad? Pero eso no significa que esté condenado. O sea, hoy por hoy tenemos medicamentos que le otorga al paciente una vida, le da otra vez esa salud, digamos, esa condición, ese estado de bienestar a pesar de tener diabetes. Acá lo importante es el diagnóstico a tiempo, hacerse el diagnóstico, los chequeos correspondientes, identificar si tenemos factores de riesgo. Como dije, si tenemos un familiar directo con diabetes, si tenemos obesidad, sobrepeso, presión alta, si padecemos de trastorno del colesterol o triglicéridos, son indicadores que te van diciendo que ya hay un disturbio dentro del cuerpo, que se está gestando esta enfermedad. La diabetes lastimosamente no se cura, ¿verdad? No tenemos la cura todavía, pero sí se puede tratar en un 100%, y acá lo importante es evitar las complicaciones. El paciente no fallece a lo largo del tiempo de diabetes en sí, sino ya por las complicaciones, porque esta enfermedad está directamente asociada al accidente cerebrovascular, al infarto agudo de miocardio, a las amputaciones, a tener una enfermedad renal que después requiera una máquina de diálisis. Y eso es lo que nosotros a través de esta campaña queremos evitar, que el paciente no llegue a esas complicaciones, porque se puede tratar. Tenemos, el Ministerio de Salud Pública cuenta con todo el arsenal terapéutico, hay una ley que le protege al paciente con diabetes de tener el acceso, de acceder a todos esos fármacos, a toda la medicación. A través del Instituto de Previsión Social también le proveemos de la mejor medicación. No tenemos nada que envidiar en cuanto a medicación, en cuanto a otros países, ni siquiera de primer mundo, porque el Instituto de Previsión Social cuenta con toda la mejor medicación para el paciente con diabetes. Acá no solo basta con bajar el azúcar, sino que también optimizar los niveles de glucosa, pero así también bajar a lo más que se pueda el riesgo de que el paciente tenga un accidente cerebrovascular, un infarto, o se tenga que amputar, entre otras cosas, ¿verdad? Doctor, pero acá debemos hacer hincapié a que el paciente consulte. Sí, doctor, el tema de los síntomas, por ahí uno no se realiza un chequeo en forma permanente, pero como toda enfermedad despierta o alerta al cuerpo de que algo no está funcionando. ¿Cuáles son esos síntomas que nos debería de llamar la atención y decir, sí, necesito un chequeo, algo está pasando? Muy buena tu pregunta, Carlos, porque debemos entender de que la diabetes es una enfermedad silenciosa. Es una enfermedad que prácticamente en los primeros 5 a 10 años no tiene síntomas. Ya cuando aparecen los síntomas clásicos, que son, por ejemplo, que el paciente ahora de repente dice que se levanta más veces a la noche para orinar. No puede dormir porque todo el tiempo se levanta para orinar. Eso es un síntoma muy típico y característico de la diabetes, pero en una fase muy avanzada. También el paciente come y no se sacia, no queda saciado, tiene todo. Pasa el mayor tiempo del día con hambre, con el apetito, o sea, aumenta el apetito. La característica es que a pesar de comer mucho, el paciente empieza a bajar de peso, pero no es que baja porque está en un régimen de dieta o está haciendo ejercicio, sino que realmente baja y no sabe por qué. Es el famoso paciente, entre comillas, demacrado, porque el paciente enfermo, ¿verdad? Baja mucho de peso, pierde mucha masa muscular, pierde grasa también. Entonces eso es un síntoma característico, ¿verdad? Entonces tiene mucha sed, orina frecuentemente, tiene mucha hambre y tiene mucha pérdida de peso. Son los 4 síntomas clásicos de la diabetes, solo que lastimosamente estos síntomas aparecen ya en una diabetes ya bien instaurada. Entonces, como es una enfermedad silenciosa, debemos hacernos los chequeos cada año, hacernos el control de la glucosa para evitar llegar a esta instancia, a esta fase de la diabetes. Bien, doctor, agradecemos su tiempo, muchísimas gracias. No queríamos dejar pasar esta fecha, la recordación fue ayer, pero bueno, queríamos tener hoy también con nuestra audiencia de Primera Edición algunos ítems, puntos importantes a llevar en cuenta para evitar precisamente la aparición de esta enfermedad, o por lo menos prolongar lo más que se pueda si uno tiene una fuerte carga genética.
ofrecerle al paciente calidad de vida, o sea que aumentar su calidad y su bienestar realmente. Por eso celebramos los 100 años de la insulina, porque la insulina representa vida. Hace 100 años que el paciente dejó de fallecer por falta de este fármaco, que es una hormona finalmente. Bien, doctor. Gracias, Andrés Jiménez, diabetólogo, médico, hablando sobre este tema, como decíamos, sensible, que afecta, de acuerdo a las estadísticas, al 10% de la población. Y como decía el doctor, parece un número así que se pierde, pero estamos hablando de 1 de cada 10 paraguayos que padece esta enfermedad. Doctor, un abrazo, éxito, muy amable. Gracias, muchas gracias y bueno, por el espacio y saludos a todos. Gracias, gracias. Bueno, el tema de la diabetes, como decía él... Sí, es sumamente importante. Sí. 10%, Carlos, pero muchos que ni siquiera saben que están teniendo. Claro, y ya parece también hay que no se preocupó cuando le dieron el primer diagnóstico, diabetes positivo, se dejó estar, se entregó, digamos, no le puso un poco esa lucha tan necesaria de seguimiento que de repente no queremos hacer porque es una fase leve. El punto clave es atacar ni bien se tenga un diagnóstico para poder evitar los casos graves. El tipo 1 ya desde pequeños, el tipo 2 la cuestión genética, pero el tipo 3, nosotros, a ver, como decías, el asadito, la grasita, sin actividad física, el sedentarismo y la falta de cuidado, finalmente puede terminar también en un caso de diabetes. Finalmente, un diabético puede llevar una vida normal si es que realiza el tratamiento y se cuida, ¿sí? Y ese es el mensaje también que queremos instalar. Hacemos una breve pausa, ya volvemos. Ya estamos de regreso y es importante siempre motivar a la gente a la formación académica, y a veces uno pone excusas, pero en este caso la historia que vamos a conocer tiene que ver con una mujer que agarró, asumió el papel de albañil, trabajó y con ese trabajo honesto finalmente pudo terminar una carrera universitaria, Angie. Así mismo es, se trata de este verdadero ejemplo de superación, Carlos. Juan, televidentes, que en instantes vamos a compartir con todos nuestros televidentes su historia. Pero ahora vamos a hablar de esto, de la intervención en la gobernación de Central, que ahora está en manos de la Cámara de Diputados. Y es que esta semana la Cámara de Diputados recibiría de manera oficial el pedido de intervención de la gobernación de Central. De ser aprobada, el Poder Ejecutivo designará a las autoridades que deberá ejercer temporalmente el cargo de gobernador. Mientras tanto, se dilata este proceso judicial. La Dirección de Gobiernos Departamentales del Viceministerio de Asuntos Políticos de Interior emitirá estos días el dictamen técnico. Si bien tiene un plazo de 6 días hábiles desde el momento de recepción del pedido de intervención, se espera que esta semana ya se remita a consideración de la Cámara de Diputados la carpeta de 221 hojas con todos los antecedentes y el dictamen final de la Contraloría. Una vez que Diputados reciba el pedido, tiene a su vez un plazo que no puede sobrepasar los 15 días para pronunciarse al respecto. Se sabe que la bancada cartista se opone a la intervención del procesado Hugo Javier González, junto a otras 14 personas por lesión de confianza, adulteración de documentos y asociación criminal. Es así que se buscará la mayoría requerida con otras bancadas. Diputados debería definir la intervención de Central antes del receso parlamentario que comienza el 20 de diciembre próximo. De obtener los votos requeridos, se solicitará al Poder Ejecutivo la designación del interventor, quien a su vez tendrá un plazo de 90 días para emitir un dictamen sobre la administración de Hugo Javier, y luego nuevamente Diputados, por mayoría absoluta de votos, deberá votar por la destitución o no del gobernador Hugo Javier. En paralelo, continuará el proceso judicial en su contra.